El 6 de septiembre de 2011 se dio a conocer un caso indignante, que llenó de rabia al país entero. Se logró la detención de 7 personas por mantener privados de la libertad durante 7 años a una mujer de 21 años, 3 niños de 5, 4 y 2 años y un bebé de 3 meses, siendo el autor Jorge Antonio Iniestra Salas y Clara Tapia Herrera, su esposa, inclusive a 5 familiares de este por dicha complicidad, acusados por privación ilegal de la libertad, explotación y homicidio. Les doy la bienvenida a Dino Terror. El 6 de septiembre de 2011, en el búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se presenta ante los medios a Jorge Antonio Iniestra Salas, de 32 años, y 5 personas más, entre ellas 2 de sus hermanas y un hermano, y a Clara Herrera, de 44 años, y expareja de Jorge Antonio. Todos en un primer momento acusados por los delitos de secuestro, homicidio, lesiones calificadas, corrupción de menores, trata en su modalidad de explotación laboral de menores y violencia intrafamiliar. Iniestra Salas secuestró y violó durante 7 años a sus 2 hijastras, Gabriela y Rebeca. A Rebeca la asesinó en 2009, junto con la hija pequeña producto de la violación. Clara era una mujer que lo único que quería era el bienestar de su familia, pero eso no le importó al sistema judicial. Ella pasó de ser víctima a presunta responsable. Clara es originaria del municipio poblano de Chiautla. Cuenta que desde que tenía 10 años comenzó a vivir episodios de violencia en su propio hogar. Se dice que los sucesos que vivió durante su infancia y adolescencia la marcaron a tal grado de considerar horribles actos como normales. Estudió enfermería, pero no concluyó sus estudios, porque se enamoró por primera vez y tuvo un embarazo que provocó que la expulsaran de la escuela. Así nació Gabriela, su primera hija. Su entonces pareja evadió la responsabilidad y las abandonó. Años después, Clara creyó volver a encontrar el amor. Se casó y tuvo 2 hijos más, Rebeca y Ricardo. Durante 12 años sufrió humillaciones, insultos y golpes de parte de un esposo alcohólico. Luego él emigró a Estados Unidos y desapareció de su vida. Sola y con 3 hijos, buscó trabajo. Encontró empleo como conserje en la escuela primaria Manuel C. Tello, en la colonia de San Lorenzo Xicontecatl, delegación de Iztapalapa. Clara entonces comenzó a ahorrar con la ilusión de comprar una casa, pero entonces el dinero ya no alcanzaba y buscó un segundo empleo. En un golpe de buena suerte, encontró trabajo de limpieza en una casa donde se exhibían muebles. Ahí conoció a Jorge Antonio, su compañero de trabajo. El guardia de seguridad privada se acercó a ella y la comenzó a cortejar. El 25 de octubre de 2004, él la invitó a salir. Nunca alguien la había llevado a comer o a tomar algo a un sitio que ella considerara lujoso. Su carácter serio y reservado no le ayudaba a tener amistades y mucho menos a socializar en lugares públicos. Por eso, ese día que fue a Sanborns con Jorge Antonio, ella se deslumbró. Acostumbrada a no salir de casa, Clara se sintió incómoda. Él le habló de libros, películas y viajes. La deslumbró con una imagen culta e inteligente. Le presumió que era egresado de la universidad, contador de profesión, como su padre, y una persona que trabajaba por hobby, ya que al prevenir de una familia de dinero, no tenía necesidad de ganar un sueldo. Esa noche ella le contó su vida, sus desamores, la violencia de su todavía esposo y los pasajes de agresiones que vivió de niña. Jorge Antonio hasta la animó a denunciar a su exmarido e inclusive la acompañó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para presentar una queja. Por tercera ocasión, Clara creyó que encontraba el amor. En enero de 2005, 3 meses después de haberse conocido, Jorge Antonio se fue a vivir con ella a la conserjería de la escuela. Fue entonces que el verdadero rostro del sujeto salió a la luz. Él le advirtió que, por sus presuntos conocimientos de contabilidad, a partir de ese momento controlaría el dinero de la familia. Con su forma de hablar y sus argumentos, Iniestra se ganó a los niños con regalos. Pasaba el tiempo y Jorge Antonio inició a mostrar su lado más violento.
Las agresiones verbales se volvieron frecuentes. La noche del 25 de marzo de 2005, Clara descubrió a su pareja violando a Rebeca, de solo 12 años. El llanto de su otra hija de 15 años, Gabriela, ante la atrocidad del acto, fue lo que la despertó. En ese momento, según contó Clara, la madre de las adolescentes, que sintió furia y coraje, pensó en hacer algo, pero el miedo la paralizó. Jorge exclamó que estaba enamorado de la niña y que era una relación normal. Dijo que él tenía amigas que tuvieron hijos desde los 13 años y no pasaba nada porque las autoridades no hacen caso y no les creen, aludiendo a la violación. Así que tampoco me creerían, recuerda Clara las palabras que le lanzó Iniestra. En 2006, Iniestra les prohibió a las niñas salir del cuarto donde vivían, con el argumento que procuraba su bienestar lejos de las malas influencias. Las ventanas nunca más se abrieron porque él las selló con tabique y madera. Clara nunca estuvo de acuerdo con esa situación. En el fondo sabía que no era normal, pero pudo más su miedo ante las amenazas de Jorge de matar a su hijo Ricardo y llevarse lejos a las niñas si ella denunciaba lo que ahí pasaba. A cambio de saber cómo estaban sus hijas secuestradas, la mujer le entregaba cada semana a Jorge todo el dinero que ganaba como conserje, que en promedio eran 6,000 pesos mensuales, pero para él eso no era suficiente. Clara fue obligada además a vender baratijas o ropa usada en los tianguis de Iztapalapa. Sin un peso en la bolsa, ella se alimentaba de las sobras de comida que recogía de los botes de basura en los mercados ambulantes. Desde junio de 2007 hasta 2009, Clara y su hijo Ricardo fueron obligados a vivir en la azotea de la conserjería. Ella mantuvo económicamente a Jorge, quien hasta se compró un taxi con el dinero que le entregaba cada semana. Tal fue la esclavitud que padecieron Clara y sus hijos, que Jorge Antonio inventó lo que él llamó un sistema de puntos para permitir a la mujer ver a Gabriela y Rebeca. Tal sistema consistía en que Clara y Ricardo hicieran todo lo que él les ordenara, a fin de que juntaran 100 puntos y así dejarles ver a las niñas, quienes solo se asomaban por una ventana. Pero si desobedecían alguna indicación o hacían algo que no era del agrado de Jorge Antonio, de inmediato perdían los puntos alcanzados. En octubre del 2006 y abril de 2007, Rebeca y Gabriela salieron de su cautiverio solo para parir a sus hijos producto de las violaciones de Jorge Antonio, quien le exigió a Clara que aportara más dinero para la manutención de sus hijas y los bebés. Ella tuvo que trabajar el cuádruple. Además de las labores como conserje y la vendimia en los tianguis, consiguió un empleo nocturno de limpieza en un cine, y los fines de semana lavaba ropa. Su jornada laboral fue de más de 12 horas diarias. Jorge Antonio controlaba la tarjeta de Clara y además recibía dinero en efectivo. El 18 de junio de 2009, sin el consentimiento de Clara y tras temer que alguien de la escuela se diera cuenta de lo sucedido, pues el director y los maestros lo habían visto en reiteradas ocasiones, además de que se dieron cuenta de que las niñas ya no salían y que Clara y su hijo dormían en la azotea. Secuestró a las niñas a una vivienda insalubre que pertenecía a su madre, en la colonia Renovación de la misma delegación. Después del secuestro, Jorge Antonio iba cada mes a buscar a Clara, a la conserjería, para informarle el estado de sus hijas a cambio de dinero. Durante los siguientes 2 años y en cada visita, Clara le suplicaba que le regresara a sus hijas, pero él le contestaba que ellas no querían verla. Alejada de su familia y sin amigos, Clara no pudo más, y ya en 2011 se armó de valor para pedir ayuda y rescatar a sus hijas. Buscó a su hermana mayor, Cruz, para que la acompañara a pedir información ante varias instituciones. Las personas que escucharon su historia la cuestionaron por no haber hecho nada, la calificaron de mala madre y hubo quien le restó importancia a lo narrado. Clara y su hermana recurrieron a la asociación Alto al Secuestro, de la activista y ex candidata del PAN al gobierno del DF, Isabel Miranda, para preguntar cómo poner una denuncia, pero la recepcionista, de nombre Gabriela, las paró en seco y les dijo que solo se atendían casos con denuncia de por medio. Luego acudieron al Centro Integral de Atención a la Mujer, Juana de Asbaje, dependiente del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, en la sede de la Delegación Cuauhtémoc,
donde la responsable, Ana Vanessa Rodríguez Rivas, les dijo que su jefa solo veía casos relevantes y no asuntos como ese. En la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, hubo quien dijo a Clara que ella tenía la culpa por permitir todo lo sucedido. En julio de 2011, en la FEBIMTRA, Rosa María López Suárez, entonces subdirectora de Coordinación y Enlace en materia de trata de mujeres y niños, las atendió, pero les dijo que en la Fiscalía se revisaban delitos del ámbito federal y por tanto el caso no era de su competencia. La funcionaria las remitió al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la PGJDF. Todo este viacrucis duró 3 meses. Hartas de ser ignoradas por las autoridades, Clara y su hermana tomaron papel y lápiz y en 22 hojas describieron 7 años de violencia. Clara redactó en primera persona todo lo que ella y su hijo recordaban. Lo hizo con mucho detalle, para que quien lo leyera se percatara de la gravedad del asunto. El 1 de julio de 2011, Clara acudió a la PGJDF en Iztapalapa para levantar una denuncia de la que resultaron los delitos de corrupción de menores, explotación laboral infantil, violación equiparada, retención y sustracción de menores, amenazas, extorsión, robo y abuso de confianza. Después de varios intentos, su denuncia fue tomada en cuenta. El 6 de septiembre de 2011, la Procuraduría llama a Clara para que se presentara a reconocer a las personas detenidas por su denuncia. Parecía que esta historia al fin tendría final. Cuando ella se presentó, se percató de que muchos camarógrafos se encontraban en el lugar y había demasiada gente. Una mujer se acercó a ellas y preguntó: ¿quién es Clara Tapia? Ella se puso de pie y acompañó a la mujer. Señorita, ¿yo también puedo pasar?, alcanzó a preguntar su hermana Cruz, antes de que se marcharan. Un agente le respondió: no señora, solamente ella. A la vez que le explicó que solo le harían un examen médico. Minutos después, Clara apareció sentada junto a Jorge Antonio y sus supuestos cómplices. Era su presentación ante los medios. Sin orden legal ni aviso previo, ella pasó de víctima a delincuente. Lo peor fue que en ese momento Clara se enteró de que su hija menor Rebeca, que ya tendría 18 años, y su nieta de 3 meses fueron asesinadas por su expareja en 2009, justo el año en que las había secuestrado. Jorge Antonio ahora era presentado ante los medios de comunicación como el monstruo de Iztapalapa, quien en ese entonces contaba con 32 años y era taxista, afirmando que sus actos habían estado motivados porque a Clara le gustaba verlas en diferentes posiciones. Debido a los abusos, Jorge procreó 5 niños con ambas jóvenes. Relató que en una ocasión, una de ellas se asomó por la ventana y como no tenía permitido hacerlo, la golpeó con un palo hasta que se cansó. Luego se percató de que no tenía pulso y al no saber qué hacer, le colocó a la bebé, quien era hija de su hermana, en el pecho para poder revivirla, pero ante la desesperación terminó asfixiándola. Posterior a eso, metió ambos cadáveres en una bolsa de plástico y la guardó durante un mes debajo de la cama. No soportaban el olor a pesar de haberles puesto cal, por lo que comenzó a pensar cómo deshacer los cuerpos. Fue así que en complicidad de sus familiares, quienes estaban enterados del acontecimiento, le ayudaron a trasladarlos hasta la autopista donde tiraron los cuerpos. Anterior a esto, en el año 2009, ya había una investigación sobre este caso, pues dichos cuerpos fueron encontrados al borde de la autopista, pero no pudieron ser identificados, debido a que el menor no había sido registrado. En el año 2015, Jorge Antonio Iniestra Salas recibió la sentencia de 241 años al comprobarse ser el autor intelectual del crimen, y de otros cargos más. Clara Tapia Herrera también fue enviada a prisión debido a que durante 7 años no hizo nada para impedir los abusos de su pareja, y tras el testimonio de su hija, donde claramente e increíblemente que parezca, defendía a este sujeto, por lo que de igual forma la madre fue encerrada por complicidad. El 5 de septiembre de 2013, Clara fue absuelta y puesta en libertad. Los familiares de Jorge Antonio fueron sentenciados a 20 años y 18 años por complicidad y delito agravado. Espero les haya gustado esta historia.
Se despide de ustedes, su amigo, Tino Terror.